Todos somos familia y entre todos nos apoyamos, nos bendecimos. Dios nos usa de maneras que ni imaginamos y Él obra con poder. Amén. Y miren, estamos en una enseñanza en esta mañana sobre una serie del libro de Santiago, y ya les di la introducción, ya no voy a dar la introducción porque ya la dimos la semana pasada sobre el libro, pero en esta parte, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro número 2, el capítulo número 2, que habla sobre la integridad del cristiano. ¿Recuerdan que batallo cada semana para saber qué título le pongo a la enseñanza? ¿Sí se acuerdan? Estaba pensando si ponía Santiago y la imparcialidad que debemos de tener, Santiago y la rectitud, Santiago y la honestidad, Santiago y la moralidad, Santiago y la honradez. Estaba batallando entre todos estos nombres, pero finalmente entendí que todo es integral. Santiago y la integridad del cristiano. Así que le invito a que saque su Biblia, saque su dispositivo, Santiago capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer, por favor, desde el 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Invito a que se pongan de pie cuando esté listo. Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Me voy a ir deteniendo en algunas partes porque quiero ir haciendo algunas aclaraciones, así que no se me desespere, aguánteme unos minutitos ahí paradito porque lo tenemos que leer con una actitud y un corazón de rendición a nuestro Dios y de respeto. Amén. Dice el libro de Santiago: hermanos míos. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A la iglesia. ¿Sí se acuerdan a quién fue dirigido el libro de Santiago? A toda la iglesia que se había dispersado. No era exclusivamente a un solo lugar, a una sola iglesia, a un solo pueblo, era a toda la iglesia. Se conoce el libro de Santiago como un libro universal, una carta universal. Entonces dice: hermanos míos, incluyendo Iglesia Plenitud, en otras palabras, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es acepción? Favoritismos, ¿sí? Versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Quiero pararme aquí un momentito. ¿Quién es el pobre? ¿Quién es el pobre? Cuando usted se refiere a alguien que es pobre, ¿a qué nos estamos refiriendo? Normalmente es que hay escasez económica, si no es que es nula, ¿verdad? Pero el día de hoy, mis hermanos, cada vez que escuchemos la palabra pobre, porque se va a repetir varias veces, pensemos en que el pobre no solamente es el que tiene escasez económica, tiene escasez en sus emociones, tiene escasez en sus relaciones interpersonales, posiblemente en su matrimonio, con sus hijos, con sus vecinos. ¿En qué más se puede tener escasez? En conocimiento en la palabra de Dios. A lo mejor alguien llega muy recién o no conoce nada de la palabra de Dios y eres pobre en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿En qué más se puede tener escasez? ¿En qué? A lo mejor no tienes una casa, ¿verdad? A lo mejor no tienes a tus padres y eres huérfano. A lo mejor no tienes a tu marido y eres ¿qué? Viuda. O a lo mejor sí lo tienes, pero ya eres muy mayor de edad y lo que te falta es juventud, fuerza, ánimo. Hay muchas formas de decir que somos pobres en algo, pero quiero que pensemos en esa generalidad. ¿Está conmigo? Cuando hablemos de la palabra pobre. Y dice aquí versículo 4: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces?
con malos pensamientos? Fue una pregunta muy directa, ¿verdad? Diciéndoles, no discriminas, no juzgas. Versículo 5, hermanos míos amados, fíjense, les habla como pastor a la congregación, a la iglesia, y les dice, ¿cómo? Oíd. ¿Se acuerdan lo que compartimos el domingo pasado? ¿Sí se acuerdan lo que les decía Jesús a sus discípulos? El que tenga ¿qué? Oídos ¿qué? Oiga. También Santiago dice oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ¿qué? ¿Ricos en qué? Entonces no solamente estaba hablando de una cuestión económica, ¿verdad? Posiblemente podemos también tener escasez de fe. ¿Sí? Dice, ricos en fe y además herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado, o sea, menospreciado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman? ¿Qué es blasfemar? Es insultar. No blasfeman, no insultan ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. ¿Sobre qué nombre se está hablando que se invocó? Sobre el nombre que usted y yo invocamos para recibir la salvación y la vida eterna. ¿Cuál nombre? El de Jesús. Se está insultando, se está blasfemando contra nuestro Señor cuando uno actúa de esa manera. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, ¿cuál es la ley real? Aquí no lo dice, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos. ¿Qué es convictos? Es condenados, es culpable, es estar atados. Y se quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar, mis hermanos. Levante sus manos. Amado Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por el testimonio que acabamos de escuchar. 2 testimonios de tu fidelidad, de tu amor, de tu misericordia. Estamos listos, amado Dios, para que nos muevas, para que muevas en nosotros nuestro corazón, para que seamos llevados a fe. Y en este momento, mi Dios, para que seamos llevados a la fe de tu palabra, queremos, mi Dios, cada día parecernos a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a entender, amado Dios, qué nos quieres decir el día de hoy, a entender lo que es la ley de la libertad, la ley real. Enséñanos, amado Dios, a vivir en integridad todos los días de nuestra vida, dentro y fuera de tu iglesia, amando a todos nuestros prójimos como a nosotros mismos, teniendo primeramente misericordia, porque de ti hemos recibido misericordia. Gracias, amado Dios, por estar aquí, por tu presencia que nos acompaña y que cada día nos sorprende de tu fidelidad, de tu cuidado, de tu acompañamiento con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios que vive. Él vive, amén. Tome su lugar, tome su lugar. Yo no sé usted, Yo no sé usted, pero yo estoy expectante, viendo por dónde el Señor me va a sorprender, por dónde el Señor va a hacer un milagro poderoso, en qué lugar o con qué persona Dios se va a glorificar. Yo así empecé el año, no sé usted, pero le digo una cosa, el Señor nos dio esta enseñanza, esta serie de enseñanzas porque Dios te quiere preparar, porque viene algo glorioso donde su nombre será exaltado, amén. Denle un fuerte a nuestro Dios con fe. Dios está haciendo cosas, está obrando.
Amén. El primer punto que les quiero compartir en esta mañana, mis hermanos, es cuidado con hacer acepción, con hacer favoritismos con las personas y tomarnos la postura de juez. Mateo 7, por favor, si me ayudan, chicos. Mateo 7:1 dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, ¿os será qué? Medido. No juzgues para que no sean juzgados. Mis hermanos, ¿cuál cree que sea uno de los pecados más grandes de la iglesia cristiana desde sus comienzos? ¿Cuál cree? No es la falta de fe, no es la falta de perdón, pero el pecado característico más grande en la iglesia desde el inicio, desde su historia, es la acepción de personas, el favoritismo, el tener distinción con las personas. Así que, ¿usted cree que todavía al día de hoy se tenga este mismo problema en las iglesias en todas partes del mundo? Sí, lamentablemente sí. ¿Y usted cree que Dios puede obrar en una iglesia donde hay distinción, donde hay favoritismos? No, Dios no puede obrar. Por eso Dios nos va a hablar en esta mañana, mis hermanos. Pero entendamos el contexto en el que se hace este mensaje. Se desarrolla, mis hermanos, en un juicio en una sinagoga, donde los judíos de la dispersión que comentábamos realizaban todas sus actividades y atendían todos los aspectos de la vida diaria del pueblo de Dios, de los convertidos en Cristo, en las sinagogas. Y atendían asuntos personales y asuntos de religión. Y miren, las personas, cuando tenían algún conflicto, alguna situación, llegaban con el rabino o con un grupo de rabinos, planteaban la problemática para ver quién tenía la razón, o quién era culpable, o quién tenía que pagar una retribución por un daño. Mis hermanos, Santiago plantea una situación que lo que acabamos de leer se los voy a poner como una obra de teatro. ¿Sí se acuerdan cuando eran chiquitos? A ver, ¿cómo se llamará la obra? ¿Se acuerdan? Primer acto, a ver, hermanos, primer acto. Un rico y un pobre se enfrentan en un tribunal cristiano. Segundo acto, pero los jueces que están presenciando esa situación son jueces malos, son jueces que no tienen temor de Dios, son jueces que no oran, que no tienen intimidad con Dios y actúan en la carne. Tercer acto, los jueces han menospreciado al pobre. ¿Sí se acuerdan que es el pobre, verdad? Han menospreciado el acto. Y cuarto acto, los jueces finalmente hacen favoritismo hacia el rico y no hacia el pobre, hacen distinción. Ahora sí, ¿cómo se llamó la obra? ¿Qué nombre le pondría a usted? ¿Ya lo pensó? Los malévolos, dice la hermana. ¿Qué otro nombre le pondríamos a esa obra? ¿Juicio qué? Juicio injusto. A ver, hermanita, una estrellita en su frente había remota, agode. Juicio injusto, falta de misericordia, falta de amor al prójimo, también le podríamos poner, ¿verdad? Pero miren, Santiago nos recuerda en su carta que el juicio verdadero, mis hermanos, es un juicio en el cual nace con un espíritu imparcial, con un espíritu justo, y que se basa también en la obediencia real. ¿Sí se acuerdan cuál es la ley real que acabamos de leer? Amar a tu prójimo. Cuando tú haces un juicio basado en la ley real, lo haces amando al prójimo. Y también todo juicio, todo buen juicio siempre se va a ganar y va a sobresalir si por delante va la misericordia por encima de todas las cosas. Amén. Ahora, un juicio verdadero, mis hermanos, nace de un espíritu justo. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que tenga ese título o ese trabajo de ser juez? ¿No? ¿No hay nadie? ¿No? ¿No hay nadie?
Qué bueno, qué bueno. A mí me han invitado por parte de mi trabajo en algunas ocasiones a formar parte de un consejo para decidir sobre un estudiante que cometió algo muy grave y pasa a un grupo de académicos y a veces nos invitan algunos administrativos. A mí me han invitado porque tiene que ver con chicos que están haciendo prácticas en la universidad y créanme que qué difícil es soltar una palabra, qué difícil es decir algo cuando no tienes el contexto completo de las cosas, cuando no sabes qué movió al chico o a la persona a hacer algo y que tienes que dar tu juicio. Qué difícil, mis hermanos. Pero mis hermanos, déjenme decirles algo. Sin embargo, aunque usted y yo no seamos jueces en nuestra vida diaria, ¿qué cree? Nosotros hacemos juicio. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, hacemos juicio. Porque miren, vean lo que encontré. El juicio es una capacidad mental innata del ser humano que nos sirve para formarnos una opinión, para tomar decisiones. ¿Qué es lo que más te conviene? Por ejemplo, mis hermanos, a juicio tuyo, a juicio de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, a nuestro juicio, elegimos nuestros amigos, ¿sí o no? Y tú mismo eliges a juicio tuyo quienes no te convienen como amigos, ¿verdad? A juicio tuyo, tú dices, híjole, Rodriguito no me conviene para mi esposo, dirían las chicas, ¿no? Pero Juanito es buen cristiano, teme a Dios, va a la iglesia, sí, se equivoca, pero le echa ganas. Vas formando un juicio, ¿verdad? A juicio tuyo también, querido hermano, querida hermana, a juicio tuyo, tú has decidido estar aquí y no has decidido estar en otra iglesia. ¿Sí me explico? Y a juicio de nosotros tomamos muchas decisiones en nuestra vida. ¿Sí me van captando? A juicio nuestro tomamos muchas acciones, muchas decisiones. Es más, a juicio nuestro, los que servimos en la iglesia. ¿Alguien sirve aquí en la iglesia? Levante su mano. ¿Quién sirve? A juicio tuyo, es que tú decidiste servir o no servir también. Los que no sirven aún, ¿sí? Y a juicio tuyo, tú te vas moviendo en la iglesia y vas desarrollándote y vas creciendo. Ahora, lo importante, mis hermanos, no es que tengamos que dejar de hacer juicio o tener un juicio que ya está en nosotros, porque no nos lo podemos quitar. Lo importante, que a juicio nuestro, cada vez que tú decidas algo, te muevas tantito para donde sea, en cualquier área de tu vida, lo hagas de manera justa. Lo hagas de manera con conocimiento de la voluntad de Dios. Lo hagas con un corazón temeroso para no ofender a Dios, porque sabes que si no ofendes a Dios, no ofendes a tu prójimo. ¿Sí va conmigo? El juicio es nuestro, lo tenemos. Aunque hay algunas personas que por sus labores, por sus actividades, tienen que dar juicio. Ahora, para los que somos cristianos, mis hermanos, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que creemos en su palabra, un mal juicio no checa con nuestra fe. ¿Sí está conmigo? Es como el agua y el aceite, no se pueden combinar, ¿sí? No pueden juntarse. Y mis hermanos, si nos decimos creyentes, que creemos en Jesús y hacemos discriminación, hacemos favoritismo, no estamos dando testimonio, nos estamos engañando a nosotros mismos. Miren lo que afirmó Pablo sobre la acepción de personas. Efesios 6:9, por favor, dice: y vosotros, amos, o sea, vosotros jefes, patrones, supervisores, alguien que tiene cierto lugar,
hacia ciertas personas. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, y vuestro está en los cielos, y para que Él, ¿quién Él? Nuestro Señor, dice, no hay acepción de personas. ¿Ya se dio cuenta? Para nuestro Dios no hay acepción de personas. Y mire, Pedro, que se resistía en compartir el evangelio a los gentiles, que se cerraba la posibilidad que también los gentiles fueran salvos y que recibieran a Jesús como su Señor y Salvador, dice en Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Wow! Mis hermanos, si Dios no hace acepción de personas, ¿nosotros sí podemos hacer acepción de personas? No, Dios nos está enseñando que Él no hace acepción de personas y en consecuencia, como le creemos en su palabra, nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Dios, mis hermanos, ha permitido que no solamente el pueblo judío sea salvo, sino todos aquellos que no son judíos. Dios ha permitido que no solamente los primeros judíos recibieran a Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que además recibieran el Espíritu Santo y que tú y yo recibiéramos también el Espíritu Santo, fuéramos bautizados por el Espíritu Santo, fuéramos llenos del Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas ni porque eres flaquito, chaparro, guapo, feo, no. Dios no hace acepción de personas, amén. Dele un codazo santo al de su lado y dígale, no hay que hacer acepción de personas. Codazo santo, hermanos, porque ya me han enseñado moretones que algunos han dejado y no creo que sean tan santos que digamos. Pero ¿qué fue lo que trajo la división en la iglesia primitiva, mis hermanos? No fue la cristología, no fue la enseñanza que se compartía de que Dios se hizo hombre y que habitó en nuestro Señor Jesucristo. No fue la enseñanza de que que nuestro Señor Jesucristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Sabe qué fue lo que dividía a la primera iglesia cristiana? ¿Saben qué fue? La acepción de personas. Los recién convertidos del pueblo de Dios, los judíos, no podían entender cómo los gentiles, cómo los incircuncisos, ¿sí saben qué es circuncisión o se las explico? No, pastor, no le mueva. Que ni los incircuncisos entraran a la sinagoga. Charlas, tener negocios con los que no eran circuncidados, con los que no venían de la raíz de la descendencia de nuestro Señor. Eso era lo que dividía en ese tiempo, la acepción de personas. Mis hermanos, el problema no era la diversidad o los problemas que habían entre los unos con nosotros. El problema también era el favoritismo de los jueces hacia los ricos, a los poderosos, el abuso y la ilegalidad evidente que se hacía del rico contra el pobre, contra el desvalido, con que estaba vulnerable. Ahora le pregunto, querida iglesia, ¿crees que los primeros cristianos recordaban las enseñanzas de humildad que les enseñaba nuestro Señor Jesús? No las recordaban y mucho menos ponían en práctica sus enseñanzas. Miren, Lucas 20:46 dice, guardaos, o sea, cuídense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¡Wow! Jesús señala, mis hermanos, aquellas personas que se sentían soberbias, que llegaban con grandes vestiduras y que querían ocupar los primeros lugares, pero nuestro Señor les dijo, hey, no hagan lo que ellos. Cuando ustedes vayan a un lugar, a una fiesta,
siéntense hasta el fondo. ¿Sí? O sea, en otras palabras dijo, no llegues y te sientes en el lugar del patrón o del jefe. No hagas eso. Sé humilde. Siéntate hasta atrás, hasta el fondo. Y cuando llegue el dueño, cuando llegue el anfitrión, él te va a ver y te va a decir, ok, ven, te preparé este lugar. ¿Sí? Eso es lo que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos, a ser humildes. Eso era mostrar humildad, no soberbia, no arrogancia, no altivez, no vanidad. Era lo que el Señor estaba enseñando, y es lo que usted y yo no podemos tener aquí en la iglesia para que Dios obre. En esta iglesia no debe haber soberbia, no debe haber arrogancia, no debe haber altivez ni vanidad. Amén. Ahora Santiago 2:4 dice: no hacéis distinciones, o sea, no discriminas entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esta pregunta, mis hermanos, no era pregunta, era algo directo, era una afirmación en el cual les estaba diciendo: se hacen divisiones, se hacen distinciones, se están discriminando los hermanos. No toman la postura de humildad de Jesús. Ahora, ¿qué tiene de malo juzgar, mis hermanos? Porque todos los días lo comentamos, tenemos juicio, ¿verdad? Todos tenemos juicio. El problema es que ese juicio, les decía hace un rato, lo hagas sin temor de Dios, sin poner en primer lugar la palabra de Dios, su voluntad. Amén. Porque todos los días vamos a estar haciendo juicio en muchas cosas. Mis hermanos, que nuestro juicio sea sin malos pensamientos, sin malas intenciones, que no lo hagamos en nuestra carne. Porque todos los días y a veces tomamos decisiones muy importantes, y que esa decisión sea con buen juicio. Amén. Sea con un buen juicio, llenos del Espíritu Santo. Estos milagros que acabamos de escuchar, empezamos a orar desde octubre. Bueno, y de la hermanita que me enteré en estos días, porque se la trajeron de Acapulco y estuvimos yendo a visitarla y orar por ella. Estuvimos 2-3 semanas orando por ella, y Dios hizo un milagro también. Que un mal juicio no te robe un milagro en tu vida. Que un mal juicio limite a Dios obrar con poder y bendecirte. Mateo 15:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Wow, está hablando de alguien que no cumple la palabra de Dios, que no cumple los mandamientos y que aparte enseña. Y dice: muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, o sea que sí cumpla los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Considera que la injusticia, mis hermanos, le agrada a Dios? ¿Considera que la injusticia le agrada a Dios? Claro que no, no le agrada, le ofende. Y no solamente le ofende y retira su presencia, sino también ofende a aquel sobre quien se está haciendo la injusticia. Tome nota de esto. Lo que usted y yo necesitamos como iglesia, mis hermanos, y anótelo por favor, es tomar decisiones que a nuestro juicio siempre seamos imparciales, siempre seamos rectos. Todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, seamos íntegros. Que a juicio nuestro seamos honestos, seamos morales, seamos honrados. Amén. Así debemos de ser. ¿Es nuevo para ustedes? ¿O así vivimos todos los días? Ay, pastor, pues más o menos, ahí vamos. Nos vamos medio cuatrapateando, pero ahí vamos, ahí vamos. Esa es la vida cristiana. Reconoces que a veces no has hecho las cosas bien, pero te tomas de la mano de Dios y de su misericordia y te levantas y sigues adelante. Amén. Y no dejas que el enemigo te
Más bien, no te dejas abrazar de los dardos del enemigo para escucharlo y no seguir avanzando. No, tú sigues y sigues adelante. Y sí, siguen los dardos y dicen, no, que muy justo, que no, que muy cristiano. Tú sigues y te tomas de la mano de Dios, abrazas su misericordia y sigues avanzando. Amén. Esa es la vida cristiana. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él es misericordioso y nos levanta las veces que son necesarias. Un juicio verdadero, mis hermanos, se basa en la obediencia de la ley real. ¿Cuál era la ley real? Amar a tu prójimo, amén. Otra vez, ¿qué es la ley real? Amar a tu prójimo. El que hace distinción, mis hermanos, en favor del rico, del poderoso, no se ha dado cuenta que Dios está a favor del pobre, del desvalido, del huérfano, de la viuda, del anciano. No se ha dado cuenta de eso. Y la pregunta retórica nuevamente de Santiago dice: hermanos míos amados, Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿No ha elegido Dios? Como si no lo supiéramos. ¿No ha elegido Dios a los pobres? Mis hermanos, la palabra elección se utilizó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento para escoger al pueblo de Dios como su pueblo. Miren, Deuteronomio 7:7 dice: por no ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido por vuestros, pues vosotros erais el más que insignificante de todos los pueblos. Y miren cómo lo dice en el Nuevo Testamento sobre la elección de tu vida y de mi vida. Dice, 1 Corintios 1:27, sino que de lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios. Le doy permiso que le dé otro codazo santo al de a su lado y le diga: necio, ahí te hablan, porque Dios te escogió. ¿Sí lo despertó? ¿Y qué dice? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El otro que estaba más despierto que el otro, regrésele el codazo y dígalo: débil, también a ti te escogió Dios. Versículo 28, y lo vil del mundo, diga conmigo: yo soy vil, yo fui vil. Y lo menospreciado, yo fui menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, antes no éramos nada sin Dios, mis hermanos. Antes no éramos usted y yo nada, pero con Dios somos todo. Amén. Dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Una persona se me acercó la semana pasada platicando con él y me decía: pastor, he analizado mi vida y me he dado cuenta que durante todos los años de mi vida, con todas las dificultades y situaciones tan difíciles y complejas que he vivido, Dios ha estado conmigo. Dios ha estado conmigo, nunca me ha abandonado y apenas llegué a Cristo. Sí, mi madre oraba por mí. Sí, mi esposa oraba por mí. Sí, mis hijos oraban por mí, pero yo me daba cuenta que tenía un cuidado especial de Dios, aunque andaba en el cotorreo, en el relajo. ¿Qué creen que Dios le estaba revelando a este hermano? Acompáñenme a Efesios 1:4. Dice así, léalo conmigo: según nos escogió, otra vez, según nos escogió en Él, o sea en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Diga conmigo: ¡wow! Desde antes de que todo fuera creado, los cielos, la tierra, usted y yo fuimos escogidos. ¿Sí? ¿Se acaba de dar cuenta de esto tan increíble y sorprendente? Usted y yo estamos aquí porque fuimos escogidos.
Así que diga conmigo, soy elegido, fui elegido, soy elegido. El pobre, dígalo, el pobre, el desvalido, el huérfano, la viuda, los ancianos, son escogidos también. De un fuerte aplauso al Señor, porque somos escogidos. Pero miren, querían detener al pobre, al desvalido, al que no tenía quien lo defendiera, para declararlo pecador, culpable, delincuente, aplicarle la ley. Pero en realidad los que estaban pecando y delinquiendo eran estos jueces injustos, esos que estaban haciendo un justo sin temor de Dios, pecando contra Dios. Y este es el último punto. Si me ayudan los chicos, por favor. El buen juicio, mis hermanos, finaliza siempre con la misericordia. Diga conmigo, el buen juicio termina siempre con la misericordia. Escuche esto. Cumplir con la ley real. ¿Sí? ¿Saben qué es la ley real, verdad? ¿Sí? Cumplir con la ley real no es todo. ¿Cómo, pastor? ¿No es amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí, sí, pero antes es la misericordia. Tú sin misericordia no puedes amar a tu prójimo. Tú sin misericordia no puedes tener un buen juicio todos los días de tu vida. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y medita por un momento. ¿Cuáles son esos juicios que a tu criterio y con tus decisiones no han honrado el nombre de Dios? Te han puesto como un juez injusto, te han puesto como un juez imparcial. Medítalo en tu lugar. Ahí quédense, chicos. Quiero que vean esto. Van a pasar un video. No sé si lo conocen. Era un juez en Estados Unidos que se hizo muy famoso por su forma de tomar una decisión. Falleció, pero fue un juez muy querido. Y constantemente llevaban personas para que fueran enjuiciadas por él. Y párenle ahí, chicos, déjenme bajar. Quiero leerles lo que va diciendo. Llega un señor de edad, no sé si de 80 y tantos años, a ser juzgado. Y le dice, se le acusa, señor, por exceso de velocidad en la zona escolar. ¿Lo ponemos? You are charged with a school zone violation. Beg pardon? El señor ni escucha. Se le ha acusado de exceso de velocidad en la zona escolar. A school zone violation, which means that you were exceeding. Iba más rápido de lo permitido en una zona escolar. In a school zone. I don't drive that fast. Dice, no conduzco tan rápido, juez, tengo 96 años. Solo conduzco así si es imprescindible. Llevaba a mi hijo a hacerse análisis de sangre, es minusválido. ¿Lleva a su hijo al médico? Sí, lo llevo a hacerse análisis de sangre cada 2 semanas. Tiene cáncer. You are a good man. Le dice, usted es un buen hombre. You are a good man. You really are what Americans Usted are all representa about. lo que es un americano.
sus 90 años y todavía cuida a su familia. and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Le dice, eso es Wow. maravilloso. ¡Wow! How old is your son? ¿Qué edad tiene su hijo? 63. 63 años. And Daddy's still Y taking papá care of todavía him, right? cuida de él. I only drive when I have to. Solo conduzco así cuando es See that necesario. young man over there? Ve a ese joven ahí, es mi hijo. That's my son. Es mi hijo. Now, he's looking at me. Me está mirando saying, como diciendo, "Dad, papá, cuando when tengas you're in your 90 90s, you're gonna be años, driving me me vas a around." llevar también por ahí. You're setting a bad example Está dando un for mal my kid. ejemplo a mi hijo. ¿Sabía? You're putting a lot of No, pressure dice. on me. Mucha presión está sobre mí ahorita. Listen, sir, I Escuche, wish you caballero, all the best. le deseo lo I mejor. wish the best Lo for your mejor son, para su hijo. and I wish you good health. Que usted tenga buena salud. Su caso queda desestimado. Buena suerte y Dios lo bendiga. But you are- Ahora sí, chicos, quería que lo vieran también. Mis hermanos, acabamos de ver a un juez de la vida real que tenía enfrente de él a un pobre y que en unos instantes reconoció que necesitaba misericordia. Los jueces no son muy queridos. Este fue un juez muy querido porque siempre juzgaba con misericordia. Le invito a que vea los videos de este hombre. Es increíble todos los casos que atendía. Lo que había en él antes de la ley, antes de cumplir la ley, era misericordia. Estaba tratando de escoger todos los videos para que no fueran tan largos y usted no se me aburriera y los pudiera ver. Pero hay uno donde un chico venía caminando desde hace más de 7, 8 kilómetros para llegar a su juicio. No tenía dinero. Y el juez le dijo, miren, acaban de hacer una donación. Son tantos dólares. Tenga. Regreses en Uber. Cuando tú y yo, querida iglesia, vivimos una vida con un sano juicio y que por delante va la misericordia, vamos a ser jueces justos, sabios, temerosos de Dios. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra.
precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Si alguien tiene una necesidad muy grande, quiero que pase aquí al frente. Déjeme orar por usted. Permita que Dios obre a su favor. Que nuestro Dios, que es misericordioso, le sane, le restaure, le bendiga. Si alguien tiene una necesidad por la cual usted siente que no ha obrado Dios, pase aquí al frente. Usted acaba de ver 2 testimonios de los cuales Dios le muestra que Él sigue obrando, que Él sigue siendo misericordioso, que Él sigue siendo fiel. Dios quiere hacer algo contigo de sanidad, de restauración en tu vida. Yo no sé qué le hayas entregado al inicio al Señor, si eran tus finanzas, si era tu salud, pero Dios te quiere restaurar. Dios te quiere entregar lo que el enemigo te quitó. Dios te quiere entregar aquello que estaba destinado para ti, porque esa es la buena voluntad de Dios, bendecir a sus hijos y a sus hijas que buscan obedecerle todos los días. Sí nos equivocamos, sí nos tropezamos, sí cometemos errores, pero levántate en fe y acércate a la misericordia de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Éxodo 34:6, y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Todos repítanlo conmigo y léanlo por favor. Jehová, díganlo fuerte: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Wow. Creemos en ti y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, yo creo, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe
precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recíbelo. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hermano, ¿por qué no ahí donde estás puedes levantar tus manos? Puedes levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, yo te necesito. Toma este momento que tenemos para poder hablar con Él, para poder ir más profundo en su presencia y poder decir: Señor, restaura nuestro corazón, restaura nuestra salud, restaura nuestra mente, nuestros pensamientos, restaura nuestro corazón. Señor, sé tú el que haga descansar mi alma. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, tú recibes, oh, toda la alabanza, el honor, Señor. Oh, tú eres digno, en ti confiamos. Oh, Dios,
Tome su lugar, por favor. Tome su lugar, todavía no hemos terminado. Si al final alguien se quiere acercar para que oremos por usted, atrévase, 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 por favor. Permita que Dios obre en usted. Acabamos de leer que nuestro Dios es fuerte, es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tome su lugar, por favor. Quiero hacerle una pregunta seria. Tomen su lugar. No hemos terminado, no hemos terminado. Sencillamente me dejé mover por el Espíritu Santo para que Dios le bendiga. Pero quiero hacerle una pregunta seria. Y dígamelo con honestidad. ¿Usted considera que el pastor Roger es un enojón e iracundo? ¿O me ha visto enojón e iracundo? ¿Por qué se ríe? ¿Porque sí me ha visto o porque muchos han de decir no lo conocen al pastor? Mis hermanos, ¿sí me conocen iracundo, enojón o no? Yo trato de ser pacificador, porque sé que de ellos es el reino de los cielos. Y trato de no enojarme, trato de no tomar calor y ánimo. Pero estaba preparando la enseñanza, mis hermanos. Y los de la residencia de enfrente de mi casa empezaron a hacer un hoyo enfrente de mi casa. Bueno, 2 hoyos. Ya habían puesto unos topes en mero enfrente de mi puerta que se hace un cuello de botella y no me deja salir. O bueno, a los de la privada no nos deja salir. Y a veces se nos está cerrando el portón eléctrico y ha generado problemas. Es gente de billete, de lana. Se les ocurrió poner unos topes donde desde hace años ahí no iban en otros puntos, pero había billete, sabían darle a quien le tenían que dar. Pero ahora con la mano en la cintura, sin preguntarle a Yuri, a mí o a los vecinos, hicieron 2 agujeros en mi frente. ¿Qué creen, hermanos? Me salió lo Farías. Me salió lo Farías. Es más, perdí por un instante la definición de lo que era misericordia. Mi esposa tuvo que salir, nada más vio cuando estaban haciendo los hoyos. Salí corriendo de mi trabajo para detenerlos. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, no tenían permiso porque decían que iban a poner señalamientos de tránsito. No había un permiso. No le preguntaron a nadie si podían utilizar mi frente, que a lo mejor puedo poner un garage, un negocio o algo, sino iban a poner varias cosas. Me calenté, hermanos. Me salió lo iracundo. Llegué diciendo, voy por el mazo, les voy a perforar también su calle, que también es pública como mi calle, pero para que sientan y entiendan lo que están haciendo. Se sienten muy poderosos, se sienten muy billetudos. Algunos van a decir, apa, hermanito, qué testimonio, ¿verdad? Mis hermanos, Dios me estaba dando cachetada con guante blanco porque estaba preparando esta enseñanza y tenía años que no me ponía así. Pero pude entender que mi Dios, tu Dios, es tardo para la ira y grande en misericordia.
Y que tú y yo, el pastor, somos humanos, somos vulnerables y nos podemos equivocar. Y ahí Dios me dijo: yo soy tu Dios. Relájate, tranquilo. Pastor, pero ¿qué testimonio es este? Dios es lento para la ira. Lo que acabamos de aprender el día de hoy, mis hermanos, se resume en Oseas 6:6, por favor. Le invito a que se ponga de pie y lo leamos juntos. Oseas 6:6 dice la palabra de Dios así: lo que más quiero de ustedes, léanlo conmigo por favor, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Levante sus manos ahí en su lugar. Amado Padre, estamos terminando esta tu enseñanza. Y este viernes, mi Dios, me hiciste entender y comprender lo que siente el pobre, el desvalido, el huérfano, la viuda, el desamparado, el anciano mayor. Me lo hiciste sentir en un momento ante los ricos. Ayúdame, Padre, ayúdanos, Padre, como iglesia, a vivir, a actuar y a tomar decisiones de manera justa, honrada, íntegra, que te honre y que te adore como somos tus hijos. Te lo pido, Padre. Ahora repita conmigo, por favor, si Dios le bendijo y quiere que Dios siga obrando en su vida, repita conmigo: gracias, Padre. Ahora dígalo con fe, gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos cada día a no hacer acepción de personas, a tener cuidado de hacer juicio. Ayúdame, Señor, a no ser juez con criterios carnales y fuera de tu voluntad, sino que decida con un espíritu justo, íntegro e imparcial, basado en un trato misericordioso, el mismo trato que yo recibo de ti todos los días, amado Padre, y a tener obras de amor hacia mi prójimo, hacia el pobre. Hoy lo entiendo, y mi deber contigo, Padre amoroso, Padre misericordioso, es mostrar misericordia a mis hermanos que también son elegidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. No es al hombre a quien usted aplaude, es a Él, a nuestro Señor y a nuestro Dios. Tome su lugar, tome su lugar.